Bueno, estamos con Pepe Cereso, director de Boca Media y también coorganizador del segundo foro de Boca, la consolidación de los medios de suscripción. Pepe, cuando la primera edición del foro de Boca se hablaba todavía del futuro lanzamiento de los muros de pago en los grandes periódicos generalistas. En aquel momento no se tenía un dato que incluso salió en aquel foro del 2019, que se decía que había 400.000 posibles lectores que pagaran por noticias online. Yo, hablando contigo, hemos coincidido que más o menos, manejando rankings no oficiales, esa cifra ahora mismo estaría en que entre toda la industria se controla un total de 750.000 suscripciones digitales. De este grueso, a mí me gustaría centrarme en la prensa local, porque realmente tengo la impresión de que los grandes legacy media han detectado que la prensa local han sido uno de los grandes ganadores en audiencias masivas, incluso teniendo muros de pago, del año pasado, con crecimientos por encima de los 2 dígitos, en algunos incluso crecimientos del 30 o del 40% de audiencia medidas en Comscore. ¿Tú crees que va a ser este año también el año de la prensa regional en este negocio de las suscripciones? Uh-huh. Bueno, varias cosas. Los datos que manejamos y que ya manejábamos en ese momento, que era septiembre del 2019, cuando todavía el mercado estaba empezando. De hecho, eran solo algunos grupos locales de prensa regional y local los que habían empezado con las suscripciones. Ninguno de los grandes había lanzado. Fue posteriormente primero el Mundo, luego el Confidencial, El País y luego el resto. Y calculábamos que podía haber en ese entorno 450 aproximadamente. Ahora estamos más cerca seguramente de los 800.000, tomándolo siempre con muchas precauciones, porque habría que incluso definir qué es un suscriptor, ¿no? Cuánto tiempo tiene que estar pagando, cuánto paga, etcétera. O sea, no podemos contar los trials que se están haciendo en muchos casos gratuitos, pero bueno, que sepamos que es un mercado aproximado. Y lo que no sabemos es cuántos de esos son regionales, locales. Yo calculo que serían aproximadamente un poquito, entre un 10 y un 15, como mucho, por ciento de esos 700.000. Estamos hablando en torno a 75.000. Sí, entre 70 a 80.000. No creo que llegue a los 100 ni mucho menos. Y ya digo, siempre con estos datos con precaución, porque los vamos rescatando en función de lo que va siendo publicado. No son datos oficiales, porque ahora mismo no hay nadie que los disponga. Entonces, la prensa local tiene muchas cualidades a priori para ser uno de los grandes ganadores de las suscripciones, pero también estamos viendo, porque la prensa regional en España, en términos digitales, va bastante retrasada con otros mercados, ¿no? En lo que se refiere a prensa digital. Entonces, los grandes grupos, que fueron los primeros que lanzaron las suscripciones, pues han tenido más capacidad, y ahí, con esa capilaridad también comercial versus suscripción, y con la transversalidad que les ofrece pertenecer a grandes grupos, pues poder desarrollar modelos de suscripción. Hay muchísimos otros medios locales y regionales que todavía están en una fase previa de la digitalización, no ya solo de las suscripciones. Uh-huh. Es decir, son medios que empiezan ahora a tener una estrategia de audiencias mucho más definida, una estrategia en redes sociales, una estrategia de registro, incluso de boletines. Es decir, ahí todavía queda muchísimo territorio por crecer, por lo cual no... Realmente el ecosistema todavía es un ecosistema, salvo en los grandes grupos cotizados, es un ecosistema todavía muy papelero, ¿no? Muy papel, muy papel. Lo que pasa es que el COVID ha sido dinamitador, si se puede decir esa palabra, en este proceso. O sea, veíamos que bajaban las audiencias, la circulación y la publicidad, pero el COVID ha sido terrible, ¿no? Y ahora hay otra clave que nos está hablando, pero es el tema del coste del papel por la inflación.
¿no? Que eso va a ser la puntilla que sitúe a la prensa papel en una encrucijada muy, muy difícil. Y en gran medida no se han hecho todos los deberes que se deberían haber hecho porque el papel sustentaba, igual que lo vimos Ujú. durante mucho tiempo en la prensa generalista, cuando ya fue inevitable, se transmutó, ¿no? En el digital y ahora De ya, hecho en la última conferencia con analistas e inversores, Luis de Enrique, el CEO de Vocento, decía que una de las tácticas o estrategias que pensaban hacer para estos próximos 5 años era el trasvase de esos abonados o suscriptores del papel hacia el hacia el digital. digital. Al digital, es así. Los grandes grupos, como dices, lo tienen más fácil porque además ya tienen una infraestructura digital, tienen tecnología, tienen equipos preparados, tienen una estrategia, pero muchos de los regionales no están en esa situación y hay mucho por hacer todavía. Y nos enfrentamos a eso que hablábamos, que se hablaba también, o se anticipaba en el primer foro, que seguro que hablaremos en este, que es esa fatiga del suscriptor, que a mí no me gusta tanto decirle fatiga al suscriptor, sino cuál es la capacidad que tengamos de tener varias suscripciones al mismo tiempo, ¿no? Y Yo hablo de las... perdona, ahí tú crees que las audiencias de la prensa regional será un territorio de pelea por parte de las cabeceras nacionales o no? Han empezado raspar y a intentar posicionarse porque es un mercado interesante. Sabemos, cuando hacemos estudios de benchmarking, que los suscriptores son suscriptores. Una de las claves principales es que, aunque sean de consumo de información o de cabeceras generalistas, la información local es muy importante para ellos, ¿vale? Entonces, ahí han encontrado y hay un punto para posicionarse en esas audiencias, que tampoco es fácil, ¿no? A ese nivel, pero sí pueden ser, van a competir por ese espacio. Y aquellas cabeceras regionales y locales que no sepan hacer, porque de partida tienen una posición muy buena, que son los que conocen la información, los que tienen las fuentes, los que pueden diversificar el tipo de contenido, pero tienen que estar más, no han hecho la transformación y eso es una de las claves fundamentales. Tienen que transformarse a una velocidad impresionante. Y los que sí lo han hecho cuentan con esa barrera de entrada para esos medios para esos muros de pago que intenten a nivel nacional captar esa audiencia local. Eh, mm, yo creo que ¿crees tú digamos que las cabeceras líderes en este proceso de suscripciones digitales eh, cuentan con ventaja, o sea, a nivel Sí, local? los que estén posicionados localmente y sean líderes, y hay algunos ejemplos de los que van a estar precisamente, ¿no? La Voz de Galicia, el Diario de Navarra y algunos otros de algunos de los grupos que has mencionado. Es el que está bien posicionado, porque además viene de haber estado muy bien posicionado en el papel, ¿no? Y han hecho esa migración, es una barrera muy grande de entrada para los generalistas que se quieran meter. Además, son mercados que son interesantes, ¿no? Porque son mercados en los que ya hay un hábito, en los que hay una población y unas audiencias relevantes para tener esos modelos, con lo cual ahí va a ser más difícil penetrar para los generalistas. Ujú. Em, en este segundo foro de Boca no solo vais a hablar no solo vais a hablar de cómo el modelo de suscripciones digitales se ha consolidado, no solo en la prensa local o regional, sino también ampliáis el programa a ponentes internacionales. Ujú. En el mercado español, aunque hay, yo siempre lo digo, profesionales de altísimo nivel y hay muchos de los CDOs o de los responsables de suscripciones que podían trabajar en cualquier medio internacional, pero sí es verdad que el mercado en su conjunto
todavía no está maduro, no tiene la madurez que tienen otros mercados, principalmente el anglosajón. Entonces, siempre nos interesa traer esas visiones desde mercados que van un poquito más adelantados, ya lo hicimos en la anterior sesión y en esta. Y también, y por eso vienen algunas tecnológicas a hablar de no hablar de sus productos, pero sí hablar de las tendencias de lo que ven en otros mercados, ¿no? Es el caso de Proteico, de Piano, que trabajan en muchos mercados y nos permiten también esa visión transversal y de anticipar tendencias que vamos a ver próximamente. ¿A qué medios internacionales traes en este segundo foro Bueno, de Boca? viene Dow Jones con una experiencia muy interesante porque ellos, algo que tampoco está muy trabajado en España, que son las suscripciones B2B o B2P, de Business to Professionals, ¿no? Que sería un sector también, un nicho muy interesante, que en España, quitando algunas excepciones en el mundo económico, y el confidencial, por ejemplo, apenas se hacen suscripciones para empresas, ¿no? Business to business. Y ahí Dow Jones tiene muchísima experiencia, además tiene un desarrollo tecnológico vinculado al data muy importante que creemos que es un aprendizaje para todos muy bueno. Y por otro lado, Financial Times, que no necesita presentación, además con una estrategia de conversión, retención. Y la persona que viene, Tara, nos explicará muy bien cómo hacen para la parte editorial ser fundamental, ¿no? En el desarrollo de un producto vinculado también con la tecnología y cómo la tecnología y la parte editorial se conjugan para dar lo mejor de sí y mejorar la retención, que es algo que también en España estamos muy posicionados en la conversión, como empezábamos al principio, pero nos falta mucho trabajo en el tema de la retención. Y luego también un representante Pues, del New York Times. te la dejaba a ti porque le conoces bien, ya de hecho le conozco a través tuyo, que es Claudio Cabrera, que es uno de los expertos en audiencias, responsable VP de audiencias en el New York Times y que recientemente, desde que el New York Times adquirió de Athletic, pues va a ser también va a ser el responsable de audiencias de Athletic, que Athletic es un medio muy interesante y que A nivel, también queríamos. a nivel local. Claro, a nivel local o de nicho que se ha ido que tiene un modelo muy interesante y de suscripciones, ¿no? Que tiene Mm. 2 millones de suscriptores, por eso lo compra el New York Times, y que cómo integrar las audiencias, ¿no? ¿Qué KPIs tenemos que medir en un ecosistema de un site que tiene 2 millones de suscriptores, pues será muy interesante y por eso cerramos con él. Y sobre todo porque el deporte es una locomotora de enganche para las audiencias locales a nivel casi no solo de contenido, sino también de territorio, ¿no? Es una de las Ujú, cosas que sí. contaba siempre Claudio, y cuando los responsables de Athletic visitaron España hace unos años, en la época prepandemia, todo el mundo se preguntaba que cómo era posible que la gente pagara por un medio deportivo, ¿no? Algo Claro. que aquí en España todavía es un poco impensable, Mm. igual que lo era en el 2019, ¿cómo vamos a pagar por noticias online, no? Absolutamente. Eso es, por eso nos interesaba también mucho, porque uno de los claims que siempre se dice es que la gente no paga por el deporte y vemos como un site que nace de cero, nativo digital, no tienen oficinas, o sea, The Athletic no tiene oficinas, trabajando de forma remota, con un planteamiento distinto y una orientación a los fans, ¿no? A la audiencia de fan, han conseguido 2 millones Ujú. en apenas 5 años, ¿no? Con lo cual es un best practice interesantísimo. Recuérdanos la fecha del foro, es este. Bueno, este segundo foro de Boca es el jueves 31 de marzo Ujú. y bueno, contamos además con representantes de casi todos los medios. Hemos intentado además otra cosa importante en los tiempos que corre, que es la paridad y la diversidad en que tuviéramos una visión lo más paritaria y diversa posible y creo que lo hemos conseguido. Bueno, pues nos veremos allí, Pepe, y me quedo con este dato que yo creo que es significativo, que la prensa regional
controla prácticamente entre el 10 y el 15% de las suscripciones de los muros de pago. Muy aproximado, ¿eh? Muy Ujú. aproximado, pero por las cuentas que manejamos, ¿vale? Porque no hay forma de saberlo de forma oficial, con lo cual son estimaciones, pero puede servir para tener una orientación. Perfecto. Muchísimas gracias, Pepe, y nos veremos en el segundo foro de Boca, la consolidación de los medios de suscripción. Por allí estaremos. Un fuerte abrazo. Fenómeno. Bienvenidos a todos. Gracias, David.